Por si queda alguna duda, mis hermanos, yo quiero, antes de la enseñanza pues que traigo, leer con ustedes solo un texto de esos maravillosos proféticos que está en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y versículos 25 y 26 inclusive, si ustedes lo quieren mirar en su Biblia y socializar un poquito este texto y que ustedes lo miren. Lean todo Romanos 11 inclusive como tarea esta semana. Y eso les va a ayudar a entender un poco, mucho más, la fidelidad y la misericordia de Dios para con nosotros. No aspiren a entenderlo todo, es demasiado profundo. Pero Dios nos revela, dice, lo necesario, lo suficiente para que encontremos la salvación. Dice este texto en Romanos así: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, escribe el apóstol Pablo. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte de Israel tiene el corazón endurecido. Vean ustedes, comparen esto con lo que dicen las noticias permanentemente. Parte de Israel tiene el corazón endurecido, pero esto solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Qué profundidad tan impresionante. Dios permitió que el corazón de Israel se endureciera en parte, dice, pero esto solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Gentil es todo aquel que no es judío. Cuando se complete ese número en el propósito eterno de Dios, de los gentiles que hemos de ser salvos, dice, vendrá el cumplimiento del verso 26, entonces todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. Abre comillas, diciendo que esto ya estaba profetizado en algún lugar en la Escritura, en el Antiguo Testamento. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Esa palabra, mis hermanos, habla de que fue Dios mismo el que permitió que se le endureciera el corazón a la nación de Israel. A la gran mayoría de ellos se les ha endurecido el corazón, y el endurecimiento del corazón de ellos les ha traído todo el juicio que conocemos. La persecución de muchos países, enemigos por todas partes, ¿verdad? Pero eso era para beneficiar a los gentiles. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, dice, aparecerá el Mesías y dice, quitaré la maldad y la impiedad y todo Israel será salvo. Ahí está. Mis amados, quiero que entiendan este misterio. Si es un misterio, Dios quiere develar ese misterio para que lo entendamos. Dice, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Está hablando al pueblo gentil, o sea, nosotros. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. En la soberanía de Dios ya Él sabe cuántos gentiles van a aceptarlo. Cuando se complete ese número que está en el corazón de Dios, dice el verso 26, entonces todo Israel será salvo. De ninguna otra nación se dice eso. Dios va a sacar de las naciones un grupo, pero a Israel todo. ¿Ha pensado en eso? Todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras. O sea, eso no se lo inventó nadie. Ya está preestablecido, profetizado. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y el 27 dice, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. O sea, lo que aparta a un pueblo, al ser humano, a una sociedad de Dios, es el pecado. Cuando Dios aparte ese pecado de ellos, ese pueblo entonces tendrá acceso a la presencia de Dios. Ok, ese era solamente un pasabocas ahí introductorio, ¿verdad? Pero quiero que miremos algo que también lo escribe el apóstol Pablo, y vamos a ir de lleno a la palabra del Señor esta mañana. Y vamos a mirar un texto con el que vamos a comenzar la enseñanza en Filipenses capítulo 3 y versículos 12 al 14. Cada día admiro más la palabra de Dios y los escritos de estos hombres. Pablo, qué sabiduría, qué revelación Dios le entregó a este hombre.
No sé si todos lo saben, pero Pablo no tuvo el privilegio de caminar con Cristo personalmente. No sé dónde andaría metido Pablo cuando Cristo estaba aquí en el ministerio. Seguramente escuchaba hablar por allá. No lo conoció personalmente, físicamente. Lo conoció cuando Dios mismo, después de resucitado, vino y lo derribó de su orgullo y él se convierte. Y ahora Pablo escribe con una profundidad que yo digo, no tengo un texto para sustentar lo que voy a decir, pero a mi parecer ningún otro de los apóstoles habla con tanta profundidad como lo hace Pablo, porque tuvo una cercanía y una revelación personal con el Señor. Ningún otro de los apóstoles dice, hubo un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, dice que estuvo en el corazón, estuvo succionado de este mundo natural y fue llevado a las mismas cortes celestiales, y dice que vio cosas que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado, que le quedaba difícil inclusive expresar todo lo que vio. Imagínense, ningún otro apóstol le dio ese privilegio. Y él suelta lo que cree que la mente humana tiene la capacidad de entender solamente. Tenemos por ahora una mente, hermanos, que se llama una mente finita, limitada. Un día tendremos una mente infinita que podemos comprender todo lo que no alcanzamos a entender aquí. Por ahora, agarre lo que pueda agarrar, lo suficiente y necesario para que usted tenga una vida íntegra delante del Señor. Filipenses capítulo 3 y los versículos 12 a 14 dice de la siguiente manera en la pluma del apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Noten ese verbo, el verbo asir, de agarrar, de retener. Dice, prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínense, si este gran apóstol, con esa profundidad con la que habla, con esas experiencias sobrenaturales, con esas teofanías que Dios le regaló a él, dice que él mismo no pretende haberlo alcanzado ya todo. Dice, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y mirando lo que está adelante, dice, prosigo a la meta. Ese es un muy buen ejemplo. Muchos de nosotros hemos pasado por desánimos, por preguntas sin respuesta. Esta mañana me salí a una zona boscosa que hay cerca de la casa y a caminar, y me encontré con una cristiana que estaba ahí también haciendo su devocional, y ella dice que por un año estuvo desconectada del Señor. Tiene como 9 o 10 años de convertida, 10 años tal vez. Nunca se casó la muchacha, ama al Señor, y se le dio por un tema, y es que como no tuvo ni esposo ni hijos, entonces adopta mascotas. Entonces tuvo una perrita, Pelusa se llamaba. Se encariñó tanto con Pelusa que sin darse cuenta era como el Dios para ella. Ella ni se estaba dando cuenta de eso. Y Pelusa le dio un cáncer y se murió Pelusa. ¿Y qué creen que le pasó a la muchacha? Se enojó con Dios porque Dios le quitó a su animalito y duró un año sin congregarse, sin diezmar. Imagínense. ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Verdad? Y yo digo, pasó por pruebas, dificultades, y ella misma reconoce que Dios tuvo tanta misericordia que le ayudó a reconocer su error, a pedirle perdón al Señor y a reconciliarse nuevamente con Él. Imagínense cómo Dios es tan misericordioso que nos tiene paciencia aún con esas niñerías. ¿Sí o no? Por eso digo que uno no puede nunca descuidarse y sin darse cuenta
permitir que Dios sea desplazado del primer lugar. Mis hermanos, llévese una enseñanza en esta mañana en su corazón. Dios no quiere un buen lugar en su corazón. ¿Sabe lo que Él quiere? El primer lugar, o no quiere nada. ¿Están de acuerdo con eso o no? Abraham, mis hermanos, el padre de la fe, recibió una promesa de parte del Señor cuando tenía 70 años de edad. ¿Cuál era? De tus lomos va a salir una nación. Y pasaron años y la promesa no se cumplía. Ustedes recordarán lo que pasó ahí, que la esposa le insinuó que se acostara con la empleada, en fin, queriendo ayudarle a Dios, y pasó lo que pasó, tuvo un hijo que no era la voluntad de Dios, pero finalmente nació el hijo de la promesa, el famoso Isaac. Y ahora cuando él tiene 100 años, con su muchachito, un hombre de 100 años, con un hijo de sus genes, de su espinazo, pues seguramente a cualquiera lo vuelve loco, literalmente. Y él comenzó a distraerse, y cuando se dio cuenta, Dios había pasado a un segundo, a tercer, cuarto lugar. Ahora la prioridad para él era su Isaac. Mi prioridad es Isaac. Lo decía con sus actitudes, y yo estoy como tratando de que ustedes también evalúen, mis hermanos, cuál es la prioridad que ustedes tienen en su vida, cuál es su Isaac. Cuando eso pasa, Dios tiene que tratar con nosotros. Dios le dijo: mátame a ese muchacho, a quien lo amas. Ahí fue cuando él reaccionó y dijo: fue demasiado tarde. Y él estuvo dispuesto a matarlo. Ustedes conocen la historia, él ya tiene el cuchillo en la mano. Y Dios tuvo que probarlo hasta ese punto para que Dios mandara un ángel. No lo hagas, tu fe ha sido probada. Imagínense todo lo que se iba a echar a perder. Todo lo que se iba a echar a perder por un corazón en desorden con relación al lugar que a Dios le pertenece. De esa nación de Isaac iban a ser Jacob, y de Jacob iban a ser las 12 tribus de la nación. O sea, de ahí iba a salir una gran nación, que era el reloj de Dios para las naciones en este tiempo. Pero por causa de un desplazamiento del primer lugar que le corresponde a Dios, se iba a echar a perder todo eso. Entonces yo reflexiono y pregunto: ¿cuántos planes de repente se pueden echar a perder? Pueden estar a punto de echarse a perder porque nosotros, sin darnos cuenta, desplazamos a Dios. ¿Por qué? Por el trabajo, por el estudio, por los viajes, por los hijos mismos, por una cantidad de cosas. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es: ¿qué será? Pilas, ¿verdad? Reaccionen antes que sea demasiado tiempo. Dios no quiere un buen lugar en nuestro corazón, Él quiere el primer lugar. Dios nunca necesita ser segundo en ningún área de su vida. Ocúpese por esa situación, de verdad. Entonces Pablo dice en esto que hay prioridades, mis hermanos, o metas celestiales, pero hay también intereses terrenales. Y esas metas celestiales están como una prioridad, pero están los intereses terrenales que compiten permanentemente. Lo terrenal va a pasar, todo lo de aquí va a pasar. La Biblia dice que el amor, que la profecía, que la ciencia, que todo eso se va a acabar. ¿Qué quedará? El amor de Dios solamente. Entonces yo digo: ¿para qué gastarle demasiado tiempo a las cosas que se van a quedar aquí? ¿Y por qué no dedicarle más tiempo a lo que es eterno? Ese es el llamado de atención que Dios nos quiere hacer. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, quiero que miremos algunos textos que sustentan esto, mis hermanos. Lucas capítulo 9 y Lucas 9, 52 nos aconseja de la importancia de, en primer lugar, no retroceder. Como Pablo nos está aconsejando que tenemos que olvidar lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que está atrás y proyectándonos. Lucas 9:52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea. No me suena. Ese no es el texto que yo quería buscar. Cometí un error ahí en la traducción, pero el texto dice en Lucas, por alguno que me ayude, dice que ninguno que pone la mano en el arado puede volver atrás. Por ahí en cualquier texto de Lucas, no se preocupen, después lo ubican. Pero el texto que quiero buscar es ese: dice, ninguno que pone su mano en el arado debe volver atrás. Ahora, ¿por qué la Biblia nos enfatiza en eso? Porque hay más de uno que han vuelto atrás.
Pero nosotros que estamos aquí, mis hermanos, debemos pensar en el texto que está allá. Los jóvenes pusieron ese pendón, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, para atrás, nada. Eso es. Ahora, 1 Corintios, capítulo 9 y verso 24. Porque si bien es cierto, debo preocuparme por no retroceder, entonces debo buscar una actividad para no retroceder. Ahí está, ahora sí. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese es el texto. Ninguno. Dijo Jesús, mis hermanos, que poniendo su mano en el arado. ¿El arado qué es? Un elemento de trabajo, un elemento que nos lleva a producir, a fructificar. El arado, actividad, frutos, tierra, semilla, o sea, un ambiente de fructificación. Nadie que pone la mano en el arado, dice, puede mirar atrás. Y si mira para atrás, sencillamente, ¿qué dice? No es apto para el reino de Dios. Será apto para ser buen negociante, para ser buen ejecutivo, para ser apto para cualquier cosa, pero no es apto para el reino. Yo pregunto, ¿cuántos en esta mañana quieren ser aptos para el reino de Dios? Los aptos para el reino de Dios dicen: no tenemos derecho, mis hermanos, de volver atrás, de ninguna manera. Ahora, como uno no puede quedarse quieto, porque la pereza dice que es como la madre de todos los vicios, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 9:24 nos dice algo contundente para que nosotros estemos en completa actividad de manera permanente. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Tenemos que pensar en algo. La Biblia parece que se contradijera, ¿verdad? Porque hay un texto que dice, por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dice así la Biblia. Y cuando miramos entonces dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces al fin nos se pregunta, bueno, ¿corremos o paramos? ¿Qué hacemos? No, son contextos completamente diferentes. Cuando la Biblia dice que estad quietos y sabed que yo soy Dios, está hablando de la quietud en la presencia del Señor, del reposo, de la comunión íntima con Él. Pero cuando la Biblia nos habla de reino, de actividad, está diciendo que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio. Yo quiero ser el que me llevo el premio. ¿Cuántos quieren llevar el premio? Eso tiene una connotación y una demanda. ¿Cuál es? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, en el reino de Dios, mis hermanos, en este contexto hay que correr, hay que activar, hay que funcionar. ¿Cómo lo aplicamos? Así, en la práctica. Hermano, no deje de leer su Biblia todos los días, por favor. Nunca salga a la calle sin haber orado mínimo 5, 7, 10 minutos. No lo haga. A eso se refiere cuando correr. Si hay que congregarnos, mis hermanos, aquí el viernes, el sábado, el domingo, prográmese. No deje de hacer su devocional familiar. A eso se refiere. No deje de pasar mínimo una semana sin por lo menos sacar un espaciecito para ayunar, someter esta carne al señorío del Espíritu. Eso tiene que ver, mis hermanos, prácticas de la vida cristiana. Que a eso se refiere correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, la vida cristiana no es estática, no es religiosa. Usted tiene que estar revisando, bueno, cómo van 6 meses, 7 meses, 8º mes estamos ya de este 2015. ¿Cómo ha sido mi relación con Dios durante estos 8 meses casi? ¿Cuántas personas han recibido mi impacto, mi influencia de Cristo a través de mi testimonio, de mi predicación? O sea, a eso se refiere que hay que correr, mis hermanos, no estáticos, sino hacer lo que a nosotros nos corresponde. Ahora, 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículos 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Nos está diciendo pautas que nosotros debemos estar realizando para no retroceder, lo que debo estar haciendo en el tiempo presente y a dónde debo poner yo mi mira, mis ojos, para que esta vida cristiana, mis hermanos, sea dinámica, agradable, que le saquemos gusto y que le saquemos realmente un verdadero provecho. 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 en adelante.
dice de la siguiente manera. Ok, otra vez, Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire las tres acciones que el apóstol Pablo reconoce. Y no se nota altivez, ni prepotencia, ni jactancia en este hombre, sino todo para la gloria del Señor, y como se coloca como un ejemplo de que si es posible, dice, he peleado la batalla. La batalla a la que se refiere ahí el apóstol Pablo, mis hermanos, es la batalla de la fe. Los nombres o las batallas, mis hermanos, llevan el nombre de aquello por lo que se está batallando. Cuando se peleó, por ejemplo, la guerra del Golfo, ¿por qué estaban peleando? Por el petróleo del Golfo. La guerra de Irak, la guerra del Vietnam, la guerra de las Malvinas. Las guerras llevan el nombre de aquello por lo que se estaba peleando. Nosotros vivimos en una guerra constante. ¿Cuál es el nombre de la guerra que nosotros peleamos, mi hermano? La batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo aquí dice, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Qué satisfacción, mis hermanos, la de una persona que pueda llegar a ese punto. Decir, yo he hecho lo que me tocaba hacer. Pablo renunció a tener una esposa. Pablo renunció a tener una familia. Pablo renunció a tener posiciones políticas porque lo podía lograr, a tener posiciones económicas que las podía tener. Él renunció, mis hermanos, a todo, realmente dice, con tal de ganar a Cristo. Por eso él se expresa de esa manera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Y yo me alegro tanto que Dios nos colocó esos modelos a seguir. El modelo por excelencia es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también nos colocó un modelo de carne y hueso como nosotros. Para que digamos, si Pablo, que era lo que era, perseguidor de cristianos, que se deleitaba encarcelándolos, pudo llegar a ese nivel de fe, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros también lo podemos o no lo podemos. Lo podemos hacer. Pablo dijo, sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. Me gusta, lógico, la sobreexcelencia de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando yo veo a Pablo, que era un ser humano como nosotros, y que logró eso a mí me inspira. Si me inspira Cristo, Pablo me inspira también, porque mire, hasta donde él pudo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. O sea, uno debe tener una motivación que lo inspire para pelear esa batalla, para mantenerse fiel, para guardar mi fe y mi testimonio. Yo debo tener una motivación, una inspiración allá en el futuro, y Pablo la tenía y nos la presenta aquí muy claro. ¿Cuál es? Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual dice, me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes, mis hermanos, a todos los que aman, ¿qué? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes aman la venida del Señor? Miren, mis hermanos, por ahí vi que en estos días le colocaron una estrella en el Salón de la Fama a una perrita que fue actora, actriz, ¿cómo se llamará? De televisión, en no sé cuántas películas en los Estados Unidos. Y ahí está al lado Shakira y Sofía Vergara y el otro, y la perrita también tiene su estrella. Y la gente hoy en día, mis hermanos, valora eso, ¿verdad? Los ídolos de este mundo. No, mi nombre está en la estrella, mi nombre está ahí en el Salón de la Fama, en ese lugar. ¿De qué serviría eso, mis hermanos? Usted y yo debemos sentirnos orgullosos, dice, de que en aquel día el juez justo nos dará y nos guardará, dice, tiene guardada para nosotros la corona de justicia. De resto, mis hermanos, ¿qué importan los logros o los fracasos o las cosas en las cosas materiales aquí si no tenemos nosotros seguro esa partecita? Yo anhelo que la enseñanza que usted recibe en esta iglesia, mis hermanos, nos afiance de tal manera para valorar lo que es eterno, lo que prevalece, lo que nos va a dar a nosotros, mis hermanos, la seguridad de la vida eterna en su presencia y una corona. El apóstol hablaba en esos términos. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Digo, qué convicción, qué seguridad con la que este hombre, yo quisiera alcanzar ese nivel de convicción. Pero me gusta la parte final, dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez al mes nosotros tenemos aquí la cena del Señor. Y en la cena del Señor yo siempre enfatizo, estar listos para tomar la cena del Señor es estar listos para el día de su venida. Para eso Dios dejó la cena. Dijo, primero para que recuerden mi muerte y segundo para que anuncien mi segunda venida. Por eso la cena del Señor no se puede tomar, dice la Biblia, livianamente. Dios dice, cuando usted va a tomar la cena del Señor, pruébese cada uno a sí mismo. Es un momento para evaluarnos, no para estarnos confesando con ningún hombre si pecamos, si no pecamos, sino delante del Señor dice, pruébese cada uno a sí mismo, y luego cuando se haya probado dice, luego tome así del pan y beba así de la copa, dice, para que esto se convierta en vida. Ahora, quiero redondear la idea esta mañana con algo que Pablo enfatiza, y no sé si ustedes lo notaron. Volvamos a Filipenses, el primer texto que leímos, y hay una palabrita ahí bien interesante. Dice, el capítulo 3, otra vez. No que, del verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir para lo cual fui también asido por Cristo. La palabra a la que quiero referirme en este momento es a la palabra perfecto. Imagínense, mis hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En la Biblia yo encontré que hay como 3 formas de interpretar la palabra perfecto. Y me alegra saber que en esa disyuntiva o en esa interpretación nosotros tenemos cabida. En la Biblia se revelan 3 fases de la perfección, y la perfección tiene que ver con integridad. Y vamos a mirar 3 o 4 textos para aplicarlos en nuestra vida, y si lo logramos voy a darme por bien servido al que hayamos venido a escuchar esta palabra. En primer lugar, hablando de las 3 fases de la palabra perfección, está la perfección posicional. Perfección posicional. Está en Hebreos capítulo 10 y versículo 14. Y ustedes van a ver que esa palabra tiene mucho que ver con nosotros. Porque Pablo nos está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nos da a entrever que aunque no somos perfectos, somos perfectibles. Dice Hebreos 10:14 de la siguiente manera. Entonces estamos hablando de la perfección posicional. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Ese texto nos habla de la perfección, dije yo, posicional. O sea, usted y yo debemos entender que en ese orden en el que la Biblia nos está hablando, ya estamos dentro de los calificados como perfectos. Perfección posicional. Veamos el versículo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué quiere decir esa palabra ahí tan contundente? Cuando una persona recibe a Cristo Jesús en su corazón y toma la firme determinación de comenzar a caminar con Él, esa persona llega todavía con un cúmulo de errores, de equivocaciones, de solevamientos de su carne que lo quieren jalar nuevamente para el pecado. Eso es una realidad. Pero bíblicamente, mis hermanos, Dios nos ve que ya hacemos parte de la lista de los perfectos, de los que ya estamos dentro de una posibilidad de cambio que no tiene el resto de la gente. Esa perfección, mis hermanos, en otras palabras, ya está disponible para el que se atreve a creerle a Dios. No importa las barbaridades y horrores y equivocaciones que haya cometido y que todavía su carne le reclama. Dice que con la ofrenda que Cristo ofreció, ¿cuál fue la ofrenda que Cristo ofreció? Su propia vida, su propia sangre. Entonces, cuando usted tenga solevamiento de su carne, deseos de pecar,
usted inmediatamente debe remontarse a lo que Cristo hizo tan perfecto en la cruz. Diga, yo hago parte de aquellos por los cuales Cristo pagó una ofrenda muy alta a la justicia divina y tengo posibilidades de un cambio, tengo posibilidades de ser perfecto, porque el Señor dice, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Yo pregunto, ¿se alegran ustedes por eso? Es una posibilidad impresionante. Es una bendición demasiado grande. Tal vez alguien diga, no, pero mire usted sí, todos somos imperfectos, pero somos perfectibles. Entonces, es una perfección posicional. O sea, mi posición, ¿cuál es? Estoy dentro de los que tenemos la posibilidad de alcanzar la perfección. En otras palabras, cuando Nata se matriculó, ¿en qué universidad estudias tú, Natalia? En la de Antioquia. Séptimo, octavo semestre de medicina. ¿Cuál? Séptimo semestre. Ella aún no tiene un título de médica, ¿verdad? Pero tiene la posibilidad de ser médica o no la tiene. Total. Ya hace prácticas, ya ha hecho cirugías, ¿verdad? Ya formula ibuprofeno para el dolor de cabeza, imagínese. Está dentro de las posibilidades de un día de estos tener un cartón de profesional en medicina. Ese es el contexto en el que se refiere aquí. O sea, no lo hemos logrado ya, pero vamos por donde es. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Ella todavía no es médica, pero para mí es la doctora Natalia. Yo le digo la doctora Natalia. Entonces usted tiene que ver a su hermano que está al lado como un perfecto. Usted, esposo, tiene que ver a su esposa perfecta. Esposo y esposa tienen que verse en hijos, tienen que verse en perfectos por la fe, porque ya Dios lo declaró. Entonces esa es una perfección posicional, número uno. Número dos, esta otra perfección que la Biblia también nos da y se llama la perfección relativa, y para esto vamos a usar 3 versículos para hablar de la posición relativa, y esto nos va a ayudar mucho. La posición relativa tiene que ver con la madurez espiritual. Y miremos primero a Colosenses capítulo 4 y verso 12. Los que están tomando nota, 2 Corintios 7:1 y luego Efesios 4:12. Eso nos va a afianzar bíblicamente la segunda fase de la perfección, que es la posición relativa, hablando de la madurez espiritual. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar Colosenses 4:12. Para que entendamos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando hablaba de la perfección. No que ya sea perfecto, dijo él, pero estamos en el camino. Colosenses 4:12 dice así. Yo estoy fallando en las notas. Ok, sí es. Ok, sí es. Pablo, esa paternidad de este apóstol con sus discípulos. Epafras era un discípulo de él. Y él le dijo, yo quiero que usted sea perfecto. Y nos está diciendo a nosotros, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros siervos de Cristo. Ciertamente rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y ¿qué? Y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Se cree que Epafras fue uno de los escribas de Pablo, compañero de milicia, y le decía, escriba, yo estoy inspirado, pero usted escriba. Entonces Epafras está aquí y dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Volvámonos al 12, que me interesa. Note que está escribiendo a gente como ustedes y como yo. Dice, yo quiero que ustedes, oro por ustedes. Dice, para que estéis firmes y ¿qué más? Y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces no se me asusten con la palabra perfectos, porque es una gran posibilidad para nosotros los hijos de Dios, independiente que cometamos todavía errores y tengamos debilidades. Ahora, otro texto que habla de la perfección en la proyección de la madurez espiritual, 2 Corintios 7:1. Pablo otra vez. Gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo. Yo me identifico mucho con él. Ok, tiene que ver con la santidad relacionado con la perfección. Dice, así que amados, así, hijos míos, puesto que tenemos tales promesas, y ustedes dirán, ¿cuáles promesas? Todas las que están en el capítulo 6, tendríamos que ir allá y mirarlas.
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que eso ya no le pertenece a Dios, mis hermanos. Esa no es obligación de Dios. ¿Es obligación de quién? De nosotros. Cuando dice limpiándonos, nunca dice esperen que Dios venga y los limpie. No, eso es responsabilidad suya. Dios nunca va a hacer lo que usted puede hacer. Él hace lo que usted no puede hacer. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hace. Pero Él sabe lo que yo puedo hacer y Él no me va a patrocinar a mí la sinvergüencería. Él nunca me va a quitar a mí un cigarrillo de la boca. Le explicaba en estos días a alguien, ay, que Dios venga y me quite a mí este vicio. Él no lo va a hacer porque usted tiene que tomar la decisión. Él le va a ayudar cuando usted tome la decisión, le va a dar la fortaleza. Pero la decisión de no pecar, de santificarse, es suya y es mía. Veamos otra vez el texto para que miremos esto de la perfección, que esa es mi obligación. En eso debo estar yo trabajando permanentemente. Como tenemos estas promesas, o sea, tenemos materia prima, en otras palabras, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esa es otra versión. Para completar en el temor de Dios la obra de la santificación. Pablo decía que él era un colaborador de Cristo. Y en ese sentido yo tengo que colaborar con Cristo para mi propio beneficio. Y ahora, Dios dejó la dotación completa, digo yo, para que eso sea posible. Y esa dotación se llaman los ministerios. Vamos ahora a Efesios, capítulo 4 y verso 12, si no estoy mal. Si ustedes se dan cuenta, desde el verso 8 está hablando de que Cristo descendió, luego ascendió para llenarlo todo. Dice, y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Y ahí viene una palabra tremenda, dice, a fin de perfeccionar a los santos. De esa perfección estamos hablando. No es posible que un cristiano aspire o entre en el proceso de perfeccionamiento si no está bajo la cobertura de uno de esos 5 ministerios. Y esos ministerios, ¿dónde se desempeñan? ¿Dónde se desenvuelven? En la iglesia, mis hermanos. La iglesia defectuosa, la iglesia que a la gente no le gusta, la iglesia llena de errores, pero es la iglesia del Señor. Amén, ¿están de acuerdo con eso, verdad? Entonces, es en esa iglesia, mis hermanos, que usted critica, que a la gente no le gusta, que la tildan de que los pastores somos esto, pero es ahí, no hay otro lugar, no hay otro lugar. La gente no puede aislarse, decir, no, yo aquí leo la Biblia en mi casa. Hermano, tiene que hacerse bajo un manto de protección y de cobertura y de enseñanza que Dios estableció. A fin de, leamos el verso 11, Sebas, por favor. Devolvamos un poquito. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y ahí viene una cosa tremenda, mis hermanos, de lo que hablaba Diego, para la obra del ministerio. En otras palabras, para que usted no esté todo el tiempo sentadito ahí en una silla solamente, sino para que a través de la perfección, yo ayer escuchaba al hermano Sergio que predicaba, que cuando uno va a ayudar a alguien, tiene que haberse ya sanado. Si no, ¿cómo va a ayudar? La mano que limpia tiene que estar ya limpia. Por eso la importancia de sanarse interiormente, borrar la iniquidad, un trabajo personal de los papás, para que esos papás a la vez tengan la capacidad de bendecir a sus hijos y luego a la familia y luego a otros. Entonces, para la obra del ministerio, o sea, usted tiene que estarse perfeccionando para funcionar eficazmente en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cuando Dios nos llama a cuentas, Dios nos va a pedir, ¿qué hizo usted por edificar el cuerpo de Cristo? Solo se portó bien, solo fue fiel, solo fue buen esposo, solo trajo diezmos, solo trajo ofrendas. Es posible que seamos salvos, yo no lo dudo, pero entrar así, como raspando, como que no hicimos nada, como que sin un frutico. El asunto es ese, hermano, que la santificación inmediatamente nos debe conducir a, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para el reino? Dios dice que Él me dejó apóstoles, profetas, Biblia, Espíritu Santo, iglesia, me dejó de todo para perfeccionar a los santos. O sea, toda persona que recibe a Cristo, Dios lo llama santo. Independiente de cómo lo llame la esposa de ese señor o los amigos que eran borrachos con él, o sea, ya se metió a, pues, allá santo.
ellos no van a entenderlo. Pero Dios, ¿cómo lo llama? Santo perfectible. Santo imperfecto, pero ya entró en un proceso. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Esa es la perfección, dije, ¿la perfección qué? Relativa, que tiene que ver con el proceso de crecer, de madurar espiritualmente. Pablo regañó a los Gálatas y les dijo: ustedes no pueden seguir siendo niños toda la vida. Está bien 3 meses, 6 meses, 1 año, pero toda la vida niños, toda la vida pidiendo oración. Usted tiene que ser parecido a Cristo cada vez más. Y por último, la otra perfección, mis hermanos, tiene que ver con la perfección final. Tiene que ver ya con perfección del alma, del espíritu y del cuerpo. Y Pablo dice en Filipenses 3:12 que él niega haberla alcanzado ya. Dice, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya. O sea, él está diciendo que hay una perfección, mis hermanos, que no se va a lograr mientras estemos en este forrito. La perfección final tiene que ver cuando, no están mis notas, pero 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo muy largo, al final dice que esto mortal sea vestido de inmortalidad y que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Está hablando de la resurrección de los muertos. Esa va a ser, mis hermanos, la perfección final. Entonces usted debe tener claro que hay 3 clases de perfección que la Biblia nos habla. En primer lugar, dije que hay una perfección posicional, que usted debe retenerla y saber quién es, no importa todos los errores que tengamos. En segundo lugar, una perfección relativa, que es un progreso y un proceso que yo debo estar alimentando, cuidando con mi testimonio, con mi obediencia al Señor. Esa es la perfección relativa, para que esas 2 perfecciones, mis hermanos, nos lleven a una perfección final. Esa perfección final, mis hermanos, está esperándonos. El apóstol Pablo dice que a él le espera una corona. Y voy a terminar con un texto que no está en mis notas. Cevitas, perdóneme que lo coja quemarropa, pero búsquese ahí. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Y esos textos nos van a hablar a nosotros de la perfección final, a la que todos debemos nosotros un día aspirar. Dice que lo corruptible será vestido de incorrupción. Lo mortal será vestido de inmortalidad. La muerte ya no tendrá ningún efecto sobre estos seres, porque hemos sido llevados a un nivel de perfección, perfección de alma, de espíritu y de cuerpo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y qué más, y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que yo me proponga a lograr eso, mis hermanos, Dios va a hacer su gran aporte. Él ya lo hizo realmente. Estos 3 textos, y ahí cerramos hoy. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, el amoroso Juan, como un llamado de atención cuando nos sienta, cuando un papá sienta a su hijo en las piernas y le habla con toda la ternura, pero también con toda la responsabilidad y la confrontación del caso. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se alegran de que son hijos de Dios? Eso es una cosa, hermano, demasiado grande. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no reconoce que somos hijos de Dios, no lo vamos a obligar a que nos entiendan, no tienen una mente espiritual. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si lo hubieran conocido a Él, estarían aquí sentados con nosotros como hermanos en Cristo, pero allá están ellos en su mundo, en su pecado, en su idolatría, en lo que quieran. Pero dice el verso 2, en el primer verso, un llamado de atención, dice, amados, amados. El apóstol Juan, amoroso, amados, ahora, es decir, ahora en tiempo presente, dice, somos hijos de Dios. Y a ustedes ya dijeron que se alegraban mucho por eso. Ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si bien es cierto, lo de hijos de Dios ya es algo supremamente sublime, el apóstol Juan, que también estuvo ya en las cortes celestiales, en la revelación de Apocalipsis, dice, ustedes son hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la perfección final.
O sea, cuando el Señor regrese, dice la Biblia que un día lo vamos a poder mirar a Él cara a cara tal como Él es. Ahora no lo podemos hacer porque somos imperfectos. Él es demasiado grande. Él es santo, 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 y yo al ser pecador jamás lo voy a poder mirar por ahora cara a cara. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verso 2, ahora el verso 3 nos coloca la condición para que nosotros aspiremos a esa perfección. Recuerden dónde comenzamos. Comenzamos diciendo que el apóstol Pablo dijo, desechando, olvidando ciertamente lo que está atrás, viviendo el presente y mirando lo que está adelante, prosigo a la meta. Entonces yo quiero que ustedes en esta mañana se pregunten, ¿qué tengo yo que olvidar? ¿Dónde estoy y cuál es mi meta? El verso 3 de 1 de Juan 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La que decía en el verso 2, de mirar a Cristo un día cara a cara tal como Él es. Todo aquel que tiene esa esperanza de la perfección final, tiene que estar haciendo algo permanentemente en sus vidas. ¿Qué tiene que estar haciendo? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, ¿cuál es la letra menuda del contrato? ¿Qué tengo yo que estar haciendo hoy domingo en la tarde, mañana lunes, martes, miércoles? ¿Qué tengo yo que estar haciendo? Si quiero olvidar lo que está atrás, si tengo una meta clara para el futuro, ahí Dios me dice a mí con plastilina, con letra de ABC, con la sencillez más grande, me dice, si usted quiere entrar en esa dinámica en la que estuvo el apóstol Pablo, de olvidar lo que está atrás, a usted le toca, mijito, estar haciendo esto. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, es una obligación mía. No el pastor diciéndome, no haga, no fume, no fornique, no robe, no tenga malos. Es a sí mismo. Cada uno se purifica a sí mismo. Mirándolo a Él, dice, así como Él es puro. Mi ejemplo a seguir, mis hermanos, es Cristo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. Si Él fue tentado en todo, quiere decir que fue tentado en lo que usted también es tentado. Por escandaloso que parezca. ¿Cristo fue tentado a fornicar? Sí. ¿Fue tentado a desobedecer? Sí. ¿Fue tentado a...? Sí. Porque dice que fue tentado en todo. Punto y coma. Pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Era 100% Dios y 100% hombre. Lo de 100% hombre le dio la posibilidad a él de pecar, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque mantuvo una conexión permanente con el Padre. Y si a él le funcionó eso, pues no, a mí no me va a funcionar, mis hermanos, otra cosa diferente. Separados de mí, dijo el Señor, ¿qué pasó? Nada podéis hacer. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Ahí está, mire. Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pues un Dios exageradamente santo, intocable. No, no tenemos un sumo sacerdote así. Tenemos uno, dice, que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, y ahí está una palabra súper clave, según nuestra semejanza, según nuestra carnecita, según nuestras debilidades, según nuestras posibilidades de pecar. Dice, pero sin pecado. No trate de hacerle entender esto, mis hermanos, a sus compañeros de trabajo que no tienen a Cristo. No trate de hacérselo entender, no lo van a entender. Esto es espiritual. La muchacha con la que hablaba esta mañana trabaja en una empresa de seguros y ella es el hazmerreír de todos los compañeros del trabajo, porque dice, pastor, desafortunadamente, para bien, para mal, yo no lo entiendo, pero me está yendo mal en el trabajo y trabajo duro. Les va mejor a los borrachos, a los que no tienen a Cristo, y entonces me confrontan, mire, es que cristiana, y casi que la echan y no llena las metas y no sé cuántas. Eso es bien tremendo. Y es una mujer fiel. Yo tengo testimonio de ella, fiel. Le fue infiel al Señor con la perra esa que la estaba queriendo más, pero ya ahora se arrepintió y todo. Que es que quería más la perra y el Señor se la quitó. Duró 1 año sin congregarse. Yo no sé si es que el Señor todavía le está apretando las tuercas, pero la confrontan permanentemente.
se congrega, dijo, me voy porque voy para culto y no sé cuántas. Y bueno, entonces, mis hermanos, no aspiremos que la gente del mundo entienda nuestra fe, no se ponga a discutir con ellos. El nivel de entendimiento de ellos está por debajo. Usted encárguese de tener buen testimonio, de tener el gozo del Señor y de esperar en el Señor, porque Él, mis hermanos, dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió que nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a bendecir, Él lo va a cumplir porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces deleítese en el Señor y váyase esta mañana con una enseñanza muy profunda del apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que está atrás, bueno, regular o malo, pero no escarbe el pasado para ver qué rescata bueno. Lo que fue. Prosigo a la meta, a ver si logro asir de retener aquello por lo cual fui asido por Cristo. Eso de asir, no sé qué otra versión haya por ahí para explicarlo, pero lo de asir es de agarrarlo. Cristo agarró al apóstol Pablo en el camino a Damasco y lo convenció y le cambió la mente y le cambió todo, y de perseguidor de la iglesia se convirtió ahora en perseguido y murió decapitado en Roma por causa de Cristo. Y yo les dije ahora, renunció a todo, al poder político que hubiera podido lograr. Él era un estratega impresionante, hablaba como 5 idiomas y dijo que todo eso él lo tenía por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Ese Pablo es un tremendo, ¿verdad? Vamos a estar en pie y vamos a adorar al Señor, que el Señor es más grande que Pablo y más grande que todos, y Él está aquí para ayudarnos. Gracias, querido Señor. Esta es una enseñanza que no arranca muchos aplausos, ni muchos amenes, ni cosas de esas, pero lo que sí quiero es que la apliquemos en nuestra vida. Amén. Que esta tarde y mañana usted diga, bueno, ¿cómo me voy a portar yo esta semana? El domingo me dieron herramientas y yo no puedo actuar menos de lo que Dios me espera de mí. Cierre sus ojitos, por favor, y vamos a adorar al Señor. Dígale, Señor, ayúdame. Si vine esta mañana a este lugar es porque tú todavía tienes un plan conmigo. Señor, yo no quiero entorpecer ese plan. Yo quiero facilitar las cosas para que el propósito tuyo se cumpla. Quiero hablar un día como habló el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Prosigo a la meta. No sé cuántos estén pasando por desánimos, por dificultades, por cosas que no le funcionan, como la muchacha con la que hablaba esta mañana, que les va mejor a los que son borrachos y fornicarios en el trabajo que a ella, pero ella dice, por encima de todo, no entendemos muchas cosas, pero lo que sí entendemos es que Dios está vivo, está de nuestra parte y Él no nos va a dejar sin recompensa. Hay cosas mayores que un trabajo exitoso, hay cosas mayores que el dinero, cosas mayores que los éxitos de aquí de esta tierra. Está el éxito espiritual, el agradar a Dios, el cumplir con un propósito, Señor Padre. Y en esta mañana yo oro para que esta palabra quede esculpida en el espíritu, en el alma y en el trino ser de cada persona, Señor. Si tú nos has traído a exponernos a esta palabra y nos has dicho que Pablo pudo, quiere decir que yo también puedo en el nombre de Jesús. Si Cristo, ese sumo sacerdote que fue tentado en todo pero se mantuvo sin pecado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí estamos todos nosotros dispuestos a ser tentados todos los días de nuestra vida, pero agarrados de tu mano, Señor. No claudicaremos, Padre, porque tú vas adelante preparando el camino, y con todos los defectos, errores y equivocaciones que podemos tener, estamos en pie no por nuestro gran esfuerzo, estamos en pie solo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y yo te alabo y te bendigo y te doy gracias porque me llamaste a servirte, a predicar esta bendita palabra, Señor, porque cuando la predico cada día me doy cuenta que el mayor necesitado de esa palabra soy yo mismo, Señor. Tomo esa palabra, quiero aplicarla hoy domingo en la tarde, mañana que es un festivo, el martes, el resto de este año 2015, los años que me quedan de vida, quiero aplicar tu palabra, Señor, a ver si logro, como dijo el apóstol, conquistar esa corona de gloria que tú tienes preparada para mí, en el nombre de Jesús. Padre, coloca un sello de tu espíritu en la vida de mis hermanos, que sus nombres hoy sean retenidos en el libro de la vida, Señor, que ninguno se pierda,
que ninguno se pierda, sino que todos desde la gloria nos mantengamos conectados contigo, sabiendo que lo que Jesús dijo es verdad: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso yo quiero mantenerme enchufado, conectado contigo, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vea ese texto. No tenemos